Buenos días. Buenos días. Les vengo a presentar el trabajo titulado Estudio de materiales recuperados para su potencial aplicación en supercapacitores. Con los asesores, la doctora Yacel Hernández Castillo y el doctor Felipe Caballero Breves. Iniciamos. El contenido de esta presentación es la introducción, planteamiento de problema, objetivos, metodología, resultados y conclusión. La introducción. Las materias de uso crítico o critical raw materials surge como este término para aquellas materias que presentan un alto riesgo en su suministro. Ya se debe, esto se debe ya sea a eh, importaciones, la dependencia de exportaciones, la escasez del mismo o su dificultad de extracción. El único problema es que estos son esenciales para sectores, para megasectores como lo son la tecnología, la industria, la medicina y la transición energética. Es un listado de 34 materiales donde encontramos 17 que también son considerados como estratégicos, los que tenemos aquí marcados como azules. Estos estratégicos tienen la peculiaridad que no solamente son críticos, sino que también son indispensables para la transición energética y para generar energía limpia. Sin estos materiales realmente no se podría llegar, no son reemplazables o muy difícilmente se pueden reemplazar. Donde encontramos haciendo un énfasis en el níquel, el cobalto y los materiales de las tierras raras por la investigación. Eh, Encontramos estos materiales de uso crítico en sectores estratégicos como es la tecnología de la información, electromovilidad, defensa aeroespacial y sistemas automotrices, energías renovables y almacenamientos de energía. Actualmente no solamente se busca generar energía limpia, dado que también es muy indispensable almacenarla. Para los principales almacenadores de energía encontramos tres dispositivos. Las baterías, que funcionan por medio de reacciones redox o por procesos paradaicos, brindándonos de una alta densidad de energía, pero una densidad de potencia media, llega hacia los ciclos de carga y descarga en aproximadamente entre minutos y horas, dependiendo del tipo de batería, con una vida útil entre 300 y 3000 ciclos. En cambio, tenemos el supercapacitor. Funciona simplemente almacenando energía por reacciones no faradaicas. Almacena las cargas en dos placas conductoras. Esto nos brinda de una baja densidad de energía, lo que almacena es poca batería, porque sí, almacena poca energía, pero su densidad de potencia es muy alta, cargándose y descargándose en milisegundos, teniendo una vida útil muy alta, mayor a 1 millón de ciclos. Para cerrar la brecha entre estos dos dispositivos, encontramos el supercapacitor. Este surge al modificar la estructura de un capacitor, en- cambiando las placas metálicas por materiales porosos, principalmente a base de carbón, como lo sería eh, carbón activado, nanotubos de carbono o óxido de grafeno. Este nos brinda de una densidad de energía mayor a un capacitor, pero una densidad de potencia alta, mejorando la batería teniendo un tiempo de descarga y descarga de algunos segundos y una vida útil mayor a 100.000 ciclos, siendo esa mayor a las baterías. Encontramos también lo que son las baterías tipo níquel metálico. Ese es un tipo de batería secundaria. Esta batería tiene la peculiaridad que en su concentración elemental de sus componentes es principalmente níquel, lantano, cerio y cobalto, que son los materiales estratégicos mencionados anteriormente, por lo que nos brinda una ayuda para recuperarlos a partir de baterías desechadas. El planteamiento del problema. La transición hacia las energías limpias ha impulsado una creciente demanda de las materias de uso crítico, con proyecciones en aumento de hasta un 950% en algunos casos. Esas situaciones han generado un punto crítico en su disponibilidad, agravando la dependencia de importaciones y altos impactos ambientales asociados a la extracción primaria. Ante esto, resulta indispensable desarrollar alternativas viables y sostenibles para su abastecimiento. Los objetivos. Dentro de los objetivos generales,
tenemos el desarrollar y evaluar materiales funcionales a partir de metales de uso crítico recuperados de baterías desechadas, integrándolos en óxido de grafeno para evaluar su aplicación en materiales de almacenamiento de energía. Los objetivos específicos son estudiar los métodos y las tasas de separación de las materias de uso crítico en las baterías desechadas tipo níquel hidrometálico, sintetizar compuestos de óxido de grafeno y metales recuperados, GOM, y sintetizar compuestos con reactivos grado laboratorio, hacer la comparativa y obtener electrodos en base de óxido de grafeno y metales recuperados de las baterías, analizar sus propiedades electroquímicas de los materiales generados y por último comparar el desempeño de estos materiales. La metodología. La metodología son cuatro etapas principales. La primera etapa es la exhibición de los electrodos de las baterías de níquel metálico. Para hacer la exhibición empezamos con una solución ácida. Dependiendo, ya sea para recuperarlos o generar los depósitos, utilizamos dos tipos de ácidos. El ácido clorhídrico para hacer los compósitos y el ácido sulfúrico para solamente separar los metales en la solución. Se pesa 0.198 gramos del material, ya sea del ánodo o el cátodo que se vaya a hacer la solución, puede ser con cualquiera de los dos. Se agita durante 10 minutos a 50 grados, se sonica la muestra por 16 minutos y se vuelve a agitar por 1 hora a 50 grados. El proceso de sonificar y agitar se repite en un ciclo de 3 veces, dado que este tiene la mejor eficiencia, tiene una mejor eficiencia. Y así obtenemos el licor enriquecido de materias de Critical Raw Materials. La segunda etapa es la precipitación selectiva. Con la solución del ácido sulfúrico y el ánodo, dado que este contiene las tierras raras, hacemos un ajuste de pH igual a 4. Después de un tiempo, estos se empiezan a precipitar lo que son cristales de níquel y cobalto, el cual se separa y la solución empobrecida de níquel y cobalto se hace otro ajuste de pH hasta llegar a un pH nuevo, pH igual a 9 con hidróxido de sodio. Se deja reposando durante 24 horas para que se precipiten las tierras raras, se recupera y se lava con agua deionizada para obtener el precipitado de tierras raras. La tercera etapa es la síntesis y caracterización de los compuestos de óxido de grafeno, metal recuperado. Esa síntesis se utilizó para los tres compósitos, tanto del ánodo, del cátodo, los metales del ánodo y del cátodo, y de cloruro de níquel, que es el material con el que vamos a comparar. Se pesa 35 miligramos de óxido de grafeno, el cual se dispersa en 70 mililitros de agua y se sonica durante 30 minutos hasta generar un coloide. Después se le añade 20 mililitros del electrolito. Después se añaden 5 mililitros de hidracina como agente reductor y después se hace un ajuste de pH hasta llegar a pH igual a 10.5, perdón. Después se sonica la muestra durante 10 minutos más para pasar un reflujo a 100 grados durante 3 horas en atmósfera de nitrógeno. Esto después se lava y se seca para obtener los compuestos de óxido de grafeno y metales recuperados. La etapa 4 son electrodos para análisis de las pruebas electroquímicas. Dado que nuestro material viene en forma de polvos, se hace un electrodo a partir de generando una tinta. Esta tinta se genera al agregar nuestro material activo, eh, carbón black y un aglutinante, en este caso PVDF. Se agrega en una proporción 8:1:1. Se muele hasta homogeneizar para después agregar un solvente y depositarlo en el electrodo vitrio. Al secarse el solvente, obtenemos el electrodo que se va a utilizar para las pruebas electroquímicas en una celda de 3 electrodos. Los resultados. La lixiviación ácida. Pues aquí en las imágenes obtenemos lo que es la primera imagen, el lixiviado del ánodo y en la parte el lixiviado del cátodo. Ah, estamos obteniendo un lixiviado de un 99% de eficiencia en lo de para el ánodo y del 100% para el cátodo, lo que nos indica que es una opción viable. En la imagen C tenemos la solución del ánodo después del ajuste del pH y seguido de la D cuando se empieza a precipitar los cristales de níquel cobalto. La separación de los metales en solución. Como podemos ver en la imagen A y B, son los cristales que se forman al separar al precipitarlos de la solución. Y la C, esa es la solución que queda
después de empobrecerla del níquel, para después hacer la precipitación, que obtenemos un precipitado de un color café claro. La concentración de los cristales es principalmente níquel con un 80% y cobalto con un 4%, lo que nos indica que estamos precipitando efectivamente solamente el níquel y cobalto en forma de sulfatos. Y el precipitado obtenemos una concentración principal de 43% de lantano y casi el 20% de cerio, lo que nos indica que es algo viable, pero obtenemos una contaminación de níquel y hierro aproximadamente en un 2%. Los cristales tuvieron una masa de 1,366 gramos y el precipitado una masa de 1,016 gramos. Los compósitos eh, visualmente serían muy similares entre los tres. Los tres presentan propiedades magnéticas y tenemos una eficiencia de 0,166 gramos para el compósito con los metales recuperados del ánodo y 0,246 gramos para el compósito con metales recuperados del cátodo. Tenemos una concentración de los compósitos, de los metales en los compósitos, similar o muy parecida a los electrolitos iniciales, lo que nos indica al momento de hacer el decorado del óxido de grafeno, no hay algún metal que tenga preferencia al momento de hacer la decoración, obteniendo el compósito de metales recuperados del ánodo con una concentración del 60% níquel, 20% lantano, 8% cerio, 5% cobalto. Del cátodo, 85% níquel y 4% cobalto. Espectroscopía Raman. En la espectroscopía Raman vemos tres bandas principales. La primera banda, aproximadamente en 870, perdón, es la banda representativa de los carbonatos metálicos. Y tenemos las dos bandas representativas del óxido de grafeno, que es la de la G, la banda de defectos y la banda grafítica. Encontramos que la relación I de IG es más alta en el compósito de óxido de grafeno con los metales recuperados del ánodo, lo que nos indica que tiene una mayor cantidad de defectos. Esto se puede deber o se puede atribuir al mayor tamaño iónico del lantano y el cerio, dado por al ser mayor el níquel cobalto genera más defectos en la estructura del grafeno. Voltimetría cíclica. Podemos ver aquí las dos voltamogramas del compósito del óxido de grafeno con el ánodo y el óxido de grafeno con el cátodo. Vemos en esta del ánodo que tiene visualmente es representativa de los capacitores y en el ánodo, en el cátodo podemos ver que aproximadamente en menos 0,7 voltios evoluciona hidrógeno. Visualmente se ve mejor, tiene un mejor comportamiento la del ánodo. En esta tenemos la comparación, la del óxido de grafeno con níquel, que es el de grado laboratorio, con los dos compósitos que generamos, este es a un barrido de 20 kV/s. Como podemos ver, el óxido de grafeno con el níquel tiende a desplazarse a potenciales más negativos. Y con ayuda de esta ecuación, que es la ecuación para calcular la capacitancia específica con respecto a la masa, donde la parte de arriba es el área bajo la curva de los voltamogramas, M es la masa del material activo, eh, también es la ventana de potencial y la velocidad de barrido en volts segundo. La comparación de los compósitos. En el compósito de óxido de grafeno con metales recuperados del ánodo, tenemos el rango potencial entre menos 0,24 volts a 0,85 con 30 faradios sobre gramo como capacitancia específica. La del cátodo obtenemos su rango de voltaje entre menos 0,65 y 1,315 volts, con una capacitancia específica de 19,2 faradios sobre gramo, en comparación con el que fue sintetizado a partir de reactivos nivel laboratorio, con un rango de voltaje entre menos 1,5 y menos 0,4 voltios, con una capacitancia específica de 12,8 faradios sobre gramo, siendo que
Los compósitos a partir de metales recuperados tuvieron una mejor capacitancia específica. Y hablando a partir de los metales recuperados del óxido del ánodo, siendo mayor del doble. En conclusión, el uso de baterías níquel y hidrógeno metálico como una fuente alternativa para la recuperación de metales de uso crítico, como níquel, cobalto, lantano, serio, y separarlos y reutilizarlos de manera eficiente. Por ello, se generaron las siguientes conclusiones. Uno, los electrodos de las baterías níquel y hidrógeno metálico tienen altos porcentajes de materias de uso crítico, los que se pueden ser recuperados de manera eficiente, con porcentajes de 9% por medio de la extensión ácida. Dos, el níquel y el cobalto fueron recuperados en forma de cristales de alta pureza para utilizarlo, que se pueden ser utilizados como precursores de estos metales. Tres, los metales recuperados se incorporaron en óxido de grafeno generando compósitos con propiedades capacitivas, superando los compósitos creados por reactivos de grado laboratorio. Los compósitos creados con metales recuperados del ánodo mostraron mayor desempeño electroquímico, con una capacitancia específica de hasta 30 faradios sobre gramo, con un rango de voltaje de 1 volt y un rango de corriente de 0,35 miliamperios. Por último, el uso de residuos electrónicos como fuente alternativa para la obtención sostenible de metales estratégicos presenta una opción viable alineada con el objetivo de transición energética y la reducción de la extracción mineral promovida por la Agencia Internacional de Energía. Bueno, agradecimientos al CONACYT, al Instituto Politécnico Nacional, al CICAL de Altamira, el Grupo GESMAC, Universidad Tecnológica de Altamira, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, financiado por el proyecto CID IPN 2024-0907 y sobre el de investigación de ese interés. Sí. Y nosotros, grupo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Por aquí dejaron una pregunta en el chat, de hecho. Permítame, dice la doctora Yara, una disculpa. Cortaste ya la...